Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 34 del tiempo ordinario, ciclo B. El último domingo del tiempo ordinario, ya la semana próxima comenzamos el ciclo C con el primer domingo de Adviento. Y la Iglesia siempre celebra a Jesucristo, Rey del universo, en el último día el último domingo del año litúrgico. La primera lectura de hoy y va de la mano con el Evangelio como siempre, pero también se une hoy la segunda lectura, tomada del libro del Apocalipsis. Entre las tres nos van a dar distintas pinceladas sobre el tema central de hoy, que obviamente es la realeza, el reino de Jesucristo, el reino de Dios y la realeza de Jesucristo. Comencemos con la primera lectura. Primera lectura tomada del libro de Daniel, capítulo 7. Este texto que leemos hoy son solamente 2 versículos. Es el final de la visión que tiene Daniel sobre las 4 bestias y el Hijo del Hombre. Está recogida esta visión en el capítulo 7 de los versículos 1 al 14. Hoy leemos nada más que en la lectura litúrgica los últimos 2 versículos, 13 y 14. Valdría la pena sacar un momentito y leer completo ese trozo del 1 al 14 para entender mejor lo que vamos a decir. Bien, en ese fragmento encontramos que hay unas bestias que surgen del mar. Recordamos que el mar representa la fuente del mal, lo caótico y tenebroso. Las 4 bestias representan 4 imperios. La primera, que es un león con alas de águila, representa a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La segunda bestia es un oso dispuesto a atacar y representa el imperio medo. La tercera bestia es un leopardo que se mueve con agilidad y simboliza el imperio persa. La cuarta bestia no se parece a ningún animal como las anteriores, pero sus dientes de hierro la identifican con el imperio griego de Alejandro Magno y de sus sucesores. Estos son representados por los 10 cuernos. Recuerden que el cuerno simboliza entonces el poder que ostenta un rey, un soberano. Así que Alejandro Magno y sus sucesores son los 10 cuernos. El último cuerno es un cuerno curioso porque tiene ojos. Esto significa que es altanero. Y además profiere blasfemias, es decir, que es fanfarrón. Se las echa, se cree que es, como decimos, la última Coca-Cola del desierto y arrasa con el que se le ponga por delante. Este último cuerno, con ojos que profiere blasfemias, en la visión de Daniel, es Antíoco IV. Y esta es precisamente la época en la que vive Daniel. Por otra parte encontramos un anciano en su trono celeste rodeado de ángeles. Esta es la escena del juicio de Dios. Dios que ahora va a juzgar al mundo y a juzgar a estas bestias y a juzgar todo, porque Él, ante Dios, se tiene que someter todo, el creador de todo y el que de donde venimos todos y de donde procede todo y a donde se encamina la historia, como ya dijimos la semana pasada, comentando las lecturas, pues va a juzgar. El hecho de que hayan unos libros ante este trono del anciano significa
que Dios tiene presente todas las acciones de los hombres. Eso es lo que significan los libros. Como si dijéramos, están todas anotadas, ¿verdad? Esos son los libros, ahí están anotadas las acciones de todo el mundo. Una manera plástica de decirnos que Dios lo conoce todo y que no se va a quedar nada sin que Dios pase juicio, ¿no? O sea, básicamente sin que se presente a Dios. ¿Okay? El juicio ya está pasado. Desde el momento en que actuamos contra Dios, ya nosotros mismos nos hemos juzgado. Así que, pero bueno, sin que se presente ante Dios. Por eso está todo escrito en un libro. Eso es lo que significan los libros. Luego aparece una figura que viene entre las nubes que dice como especie de hijo de hombre. Esta como especie de hijo de hombre es la antítesis de las bestias. No proviene del mar, sino de Dios, de las nubes. Aunque es una figura individual, representa al pueblo de Dios. En los tiempos de Jesús, lo dijimos el domingo pasado, el judaísmo entendía por esta figura al Mesías, como si fuera como el representante del pueblo. Aunque la figura representa al pueblo, pues obviamente el Mesías representa al pueblo también. Así que este hijo de hombre era entendido, se entendía en la época de Jesús como que estaba identificado con el Mesías. Y Jesús se aplica a sí mismo este título, asociándolo también con la figura del siervo sufriente de Isaías, que también hemos visto en algunos de los últimos domingos, cuando comentamos los cánticos del siervo sufriente. Como indica el texto de hoy de Daniel, a Cristo se le dio poder, honor y reino, un poder eterno que no cesará y un reino que no acabará. Y esto ocurrió cuando el Padre lo resucitó y lo sentó a su derecha, como decimos cuando recitamos el credo. En el momento en que resucita, que el Padre resucita a su Hijo y lo sienta a su derecha, que significa establecer que Cristo ostenta el mismo poder de Dios, de Yahvé. Eso es lo que significa sentado a la derecha del Padre. Entonces, desde ese momento se cumple lo que dice el texto de Daniel, se le da el poder, honor y reino, un poder que es eterno y un reino que también es eterno y no acabará. El texto de Daniel deja claro que por más poderosas que aparezcan las bestias, es decir, los poderes que obran el mal en este mundo, todas acabarán desapareciendo, porque a ninguna de ellas se les participa el poder eterno de Dios. Ese poder y su reino, que no acabará, reside no en las bestias, no en los poderes del mundo, sino en un hombre suscitado por Dios y en el pueblo del que es representante como figura eminente. Es decir, aplicado ahora, leído este pasaje desde el Nuevo Testamento, se refiere a Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia son los que tienen el poder, pero no un poder temporal, lo vamos a ver cuando comentemos el Evangelio. La segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, ya sabemos que Apocalipsis significa revelación. El libro del Apocalipsis es una carta dirigida a las 7 iglesias de Asia Menor. Puede entenderse como dirigida a las iglesias de todos los tiempos, a la iglesia perfecta, ya que el número 7 significa perfección. La revelación procede de Dios Todopoderoso y Omnisciente, como lo indica la expresión el que es, el que era y el que ha de venir. Un Dios que es dueño de la historia, como le indica la expresión yo soy el alfa y la omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Esa revelación que procede de Dios Todopoderoso y Omnisciente y dueño de la historia nos llega por medio de Jesucristo. Jesucristo es, dice el texto, el testigo fiel, porque en él Dios ha cumplido las promesas hechas en el Antiguo Testamento, dándonos la salvación. Veremos más ampliamente esta idea de testigo, de testimonio, cuando comentemos el Evangelio hoy. Dice el texto que Jesucristo es también el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué?
su resurrección, de su resurrección participarán cuantos estén unidos a Él. Y Jesucristo es también el príncipe de los reyes de la tierra. No porque su poderío sea como el de los reyes de la tierra, lo veremos al comentar enseguida el Evangelio, sino porque a Él le pertenece un poder universal. Y ese poder universal de Él, que le proviene, se lo da Dios, como vimos en la primera lectura, que lo resucita, Él lo sienta a su derecha, es decir, le establece que Él tiene el mismo poder, obviamente Jesucristo, del Hijo encarnado, está en cuerpo y alma y divinidad, por supuesto, en la comunión trinitaria. Así que su poder es un poder universal, es el poder de Dios. No es un poder temporal, no es un poder humano, no es un poder mundano. Es un poder que vence el pecado y la muerte. Y este poder se manifestará plenamente en su segunda venida. Las lecturas de hoy nos invitan a mirar la segunda venida de Cristo, cuando este Hijo del Hombre, que viene entre las nubes, que es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, manifieste plenamente su poder. ¿Por qué? Porque aniquile todo lo que se opone al amor de Dios. Elimine por completo todo pecado y destierre de la vida de los humanos la muerte. Queda vencida para siempre y podremos vivir en esa comunión trinitaria para siempre, para la eternidad. Eso será en la segunda venida, cuando se nos promete la resurrección de entre los muertos. Jesucristo reina, pero reina no mandando, no subyugando, no sometiendo, sino entregando todo lo que es y tiene para amarnos, incluso hasta la muerte. Dice el texto que nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, es decir, ha dado su vida, es lo que está diciendo. Y Jesús no solamente lo ha entregado todo lo que es y tiene para amarnos, sino que nos invita a nosotros a reinar con Él. Nos invita a que entreguemos también tú y yo, con Él y en Él, todo lo que somos y tenemos para amar. Por eso dice el texto que nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, nos hace participar de su reino y de su sacerdocio. De su sacerdocio hemos hablado durante varios domingos al comentar la carta a los Hebreos. Dijimos que Jesucristo ejerce su sacerdocio ofreciendo el sacrificio de sí mismo, consagrándose por completo a la voluntad del Padre. Y que por tanto este sacrificio no necesita reiterarse porque es perfecto y es total, no hay nada más que dar. Y aunque ha sido consumado en un tiempo y en un espacio concreto, ahora ha sido asumido en la eternidad junto a su santa humanidad, por lo que ahora está disponible para todos los creyentes que deseen percibir sus frutos en todos los tiempos y lugares. Desde la eternidad, desde el hoy de Dios, este sacrificio de Cristo ya no necesita reiterarse, ha sido consumado de una vez para siempre, pero podemos acceder a sus frutos, porque precisamente a través de los sacramentos podemos recibir los frutos de ese misterio, de ese sacrificio, de ese misterio pascual de Cristo en la vida, cada uno de nosotros los creyentes. El texto del Apocalipsis le aplica también a Jesucristo una cita de Daniel 7:13, que la encontramos en la primera lectura de hoy, sobre el famoso Hijo de Hombre que viene entre las nubes. Y también una cita de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, donde habla de que los que lo traspasaron se lamentarán. Es decir, que en su segunda venida, los que lo crucificaron y los que lo hayan rechazado a lo largo de la historia, verán su gloria, la gloria del crucificado resucitado. Pero será muy tarde para arrepentirse y no quedará más que lamentarse. Por eso, mientras estamos en este mundo, en esta vida, es tiempo para apropiarnos de ese misterio pascual
del que acabamos de explicar, que Cristo nos invita a participar de su reino y su sacerdocio. Él quiere que reinemos con Él, entregando lo que somos y tenemos para amar junto con Él. Por Cristo, con Él y en Él, estamos invitados, tú y yo, a reinar. Vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy es muy interesante, tomado del evangelista Juan, que es diferente a los sinópticos, a los otros 3 evangelios. Lo primero que tenemos que hacer para poder entender este texto es aclarar un poquito el vocabulario. ¿Qué significan las palabras? Porque no podemos tomar las palabras al costo, sino a lo que nosotros entendamos, sino a lo que estaba diciendo el escritor sagrado cuando propone el texto. Lo primero que tenemos entonces que decir es hablar sobre la palabra mundo. La palabra mundo aparece en el Evangelio de Juan y en nuestro texto de hoy con 2 sentidos. En la frase, para esto he venido al mundo, la palabra mundo significa el lugar de los humanos, la tierra donde vivimos. Pero en la frase, mi reino no es de este mundo, significa el orden de cosas marcado por el pecado, que se cierra a Dios y a su amor. Así que la palabra mundo significa, por un lado, el lugar de los humanos, donde vivimos tú y yo, y por otro lado significa lo que se opone y se cierra a Dios y está en pecado. Así que, y es la misma palabra, mundo. Entonces hay que saber distinguir para poder entender lo que nos está diciendo el texto. Por tanto, con esta frase, mi reino no es de este mundo, que continuamente escuchamos citar para decir lo que no dice, lamentablemente, pero es la ignorancia que es atrevida. Jesús no está diciendo que su reino no se dé entre los humanos. Eso no es lo que quiere decir. Eso sería si mundo en esa frase significara lo que significa en la otra. Pero no, Él no está diciendo eso. No está diciendo que su reino no se dé entre los humanos, o no sea para nosotros los seres humanos, o no lo sea ahora, sino después de la muerte. Es decir, no es de este mundo, sino después para la otra vida. No, no es eso lo que está diciendo. O que sea algo puramente espiritual y privado que no tiene ningún tipo de contacto o trascendencia con el mundo, es decir, con lo que sucede en nuestro mundo. No, nada de eso. Es todo lo contrario. Su reino es para aquí y ahora. Aunque sabemos que la plenitud definitiva de ese reino solo se verificará al final de los tiempos. De hecho, vivir su reino, cosa que pedimos diariamente en el Padre Nuestro cuando lo rezamos, es lo único que hace que nosotros y que nuestro entorno sea verdadera y plenamente humano. En la medida que no vivimos el reino, en la medida en que nuestro entorno no se vive el reino de Dios, nos deshumanizamos, se deshumaniza, se vuelve hostil, se convierte en mundo en el segundo sentido de la palabra que hemos explicado. Un orden de cosas marcado por el pecado que se cierra a Dios y a su amor, obviamente se convierte en un ambiente hostil al ser humano. En la medida en que el mundo se va transformando en reino, entonces nosotros, nuestra vida y nuestro entorno se va volviendo plenamente humano, según el plan maravilloso y amoroso de Dios. En el vocabulario del Evangelio de Juan, también es importante saber que lo opuesto a mundo, en este segundo sentido, mi reino no es de este mundo, es la verdad. Lo que se opone a mundo es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Dios y la verdad es la auténtica realización humana. Y ambas cosas constituyen lo mismo, no son exactamente lo mismo, son dos realidades. Uno es el reino de Dios en Dios, por eso decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, uno sería, la verdad es Dios y la verdad es la auténtica realización humana. O sea, la verdad es el reino en Dios, obviamente, donde se cumple su voluntad, no faltaba más, y el reino es donde viene a nosotros y se cumple en nosotros y entre nosotros su reino. Es la auténtica realización humana. Bueno, ambas cosas son verdad, son lo que Juan denomina verdad y es lo opuesto a mundo.
Lo que se opone a mundo es Dios y la auténtica realización humana, que no es otra cosa que Dios viviendo en su criatura y la criatura actuando según Dios. Por eso Jesús le dice a Pilato, en el Evangelio de hoy, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es decir, vamos a parafrasear, dice, Jesús está diciéndole a Pilato, para esto he venido a la tierra, para dar testimonio de Dios y de su obrar en el hombre. Y por eso también le dice a Pilato, en el Evangelio de hoy, todo el que es de la verdad escucha mi voz. No se refiere al que no dice mentiras, no es eso lo que está hablando. Ya sabemos que verdad es Dios y el obrar de Dios en el hombre, que lo lleva a su auténtica realización. Bueno, pues entonces, todo el que es de Dios, todo el que es de la verdad escucha mi voz, significa todo el que es de Dios escucha mi voz, es decir, se guía por lo que yo digo y me acoge de esa manera en su vida. De modo que reina conmigo y en mí. Así que podemos decir, hoy celebrando la fiesta de Cristo, Rey del Universo, que Jesús es Rey porque es testigo de la verdad. Es Rey universal porque la verdad, que es Dios y su realización, y la realización humana mediante el obrar de Dios en el hombre, como Dios es uno, la verdad es universal, por hay un solo Dios. Así que Jesús es Rey porque y es Rey universal porque es testigo de la verdad en este sentido. Nosotros cuando hablamos nosotros coloquialmente, hablamos de verdad en el sentido racional de conformidad de un concepto o una expresión con la realidad. Y por eso nosotros, cuando hablamos de verdad, hablamos de decir la verdad, tener la verdad o estar en la verdad. Es decir, hablamos de la verdad como posesión. Mientras que en el Evangelio de Juan se habla de ser la verdad, conocer la verdad y hacer la verdad. Es decir, se habla de la verdad no como posesión, sino como tarea. Ser, conocer y hacer. El fragmento que leemos hoy en el Evangelio es el comienzo del interrogatorio de Pilato, que es el juez, a Jesús, que es el acusado. Y versa sobre si Jesús es o no el rey de los judíos. Rey de los judíos es la versión política del título mesiánico Rey de Israel. Para obligar a Pilato a intervenir y así poder dar muerte a Jesús, los judíos lo acusan de ser un rey político que interfiere con el poder del César romano. Jesús ha dejado claro que él no es un rey político y lo ha dejado claro en su predicación y en su actuación a lo largo de toda su vida. Y en este diálogo que leemos hoy se lo vuelve a aclarar a Pilato. La acusación es totalmente falsa. Jesús no es un rey político. Y tanto Pilato como las autoridades judías lo saben. Jesús es rey, pero no como los reyes de este mundo. Por eso no cuenta con sus estructuras y medios. Y así se lo hace saber a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, pues mi ejército, los ángeles me estarían asistiendo, me estarían ayudando, pero mi reino no es de este mundo. Es decir, no cuenta con las estructuras y los medios de los reinos de este mundo. Por ejemplo, ejércitos, legisladores, jueces, cobradores de impuestos, etc. Cosas que, por otro lado, no son necesarias para ser rey como lo es Jesús, siendo testigo de la verdad. Es decir, el reinado de Jesús consiste en ser testigo de la verdad. El testigo fiel de que nos habla la segunda lectura de hoy. A modo de conclusión, para ir terminando, podemos decir, primero, la realeza de Jesús no se puede implantar ni defender con los medios del mundo. Mundo en el sentido del orden de cosas marcado por el pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que emplea los medios del mundo
es el antirreino de Dios. 2. El reino de Dios se da en la historia e implica a los hombres y su actuar en todos los órdenes, pero no se puede confundir con ningún proyecto temporal. 3. El reino de Dios lo conforman los que junto con Cristo son testigos de la verdad, testigos de Dios y de su obrar en el hombre. Y no olvidemos que Dios es amor. Así que ser testigos de la verdad sería lo mismo que ser testigo del amor. Vivir el amor. Lo hemos visto hace unos domingos. ¿Cuál es el mandamiento principal? El amor a Dios y el amor al prójimo. El que vive el amor a Dios y al prójimo es testigo de la verdad. El que lo vive en comunión con Cristo, reinando Cristo en él y él dejando que ese Cristo que ama, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado, dejando que ese como yo los he amado se haga bueno en nuestra vida, nos convierte en testigos de la verdad, testigos de Dios, que es amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.